profesional del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Chile. Nos va a compartir sobre la reflexión sobre la biodiversidad urbana, con quien cohabitamos en la ciudad. Así que ahí, Constanza, si puedes ahí presentarte ahí con más detalle y ya comenzar la charla. Está Eh, silenciada. Ahí sí. ahí sí, ahí voy a ponerla, no lo voy a ver yo porque estoy desde la pantalla, entonces como que no me deja ver las dos, así que ahí Edith te pido ayuda si alguien escribe o algo. Sí, no hay problema. Ahí falta ponerla en modo presentación nomás, Ahí porque está, ¿o la no? estamos viendo. No, o por lo menos yo todavía la veo en formato con las PPT al lado. No la estoy Ah, viendo en sí. formato. Sí. A ver, no, pero la puse en modo presentación. Espera. Espérate, a ver, pincha Ahí, ahí. ¿o no? A Sí, ver. A ver, espera un poquito. se ve. Sí, Constanza, a lo mejor tienes que compartir, eh, La elegiste a lo mejor pantalla. compartir el Ah, PowerPoint y tienes que compartir la pantalla, exacto. Ah, perfecto. Ya viste, ese dato no me lo habíais dado, Edith. Es un buen ya, dato. se me había olvidado. Comparte. Em, Ahí esto es toda la ventana. No, sí, toda la ventana, toda la pantalla. También compartir sistema de audio. Está compartir. Se supone que me van a dar como. Me van a A ver ver. dos veces. No, ahí ¿Ahí? sí. ¿Ahí sí o no? Ya, ahora sí, estamos estupendo. Ahí sí se ve, sí, confirmado. Ya, perfecto. Bueno, yo no me veo, así que va a ser como que le estoy hablando al computador. Pero bueno. Bueno, primero que todo agradecer esta nueva invitación de acá del equipo de Estado Verde, de este ciclo de capacitaciones. Ya van, creo, esta es mi tercera participación acá. Cada vez que me invitan siempre me pregunto qué hago acá, hablándoles de biodiversidad urbana. Bueno, como me presentó Edith, mi nombre es Constanza Cabello Araya. Soy de profesión, de pregrado, soy médico veterinaria. Tengo estudio de posgrado en geografía y actualmente sigo estudiando un doctorado. Y soy profesional del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad hace ya unos 8 o 9 años ahí en la Facultad de, de Veterinaria de la Universidad de Chile. Y bueno, ¿cómo llegué a hacer esta charla? Yo creo que no lo recuerdo mucho, pero surgió, o qué habrá pensado Edith ahí y el equipo de Estado Verde que nos invitaron, pero ha sido una dinámica bien interesante. Sé que es un ciclo de charlas, de varias charlas. eh, y acá lo primero que declaro acá es como eh, vamos a ver una charla de especialistas sobre biodiversidad urbana. No, el fin, yo creo que hay muchos especialistas, grandes investigadores que se dedican a la biodiversidad urbana, como ya sea en flora, fauna, funga, en su conservación, en su gestión. Hay una cantidad de textos y catastros de cada lugar de Chile con las distintas como biodiversidades que hay en las distintas ciudades. No es la misma biodiversidad urbana de una ciudad costera que de una como Santiago, Concepción, o una ciudad que también está hacia el interior o la cordillera. El propósito, yo creo, y el objetivo de esta charla es más que todo conversar sobre la biodiversidad urbana y plantearnos esta pregunta: ¿con quién cohabitamos en la ciudad? Yo creo que cada vez se ve más en las noticias la necesidad eh, de visibilizar. Hace muy poquito fue como muy masiva la noticia de la ciudad de Bogotá, creo que era Medellín. Medellín
que tras un par de años de planificación de áreas verdes en la ciudad, había logrado reducir 2 grados de temperatura de la ciudad. Y fue súper discutido porque nuevamente se trae a o se posiciona en la discusión sobre la biodiversidad de las ciudades. Los ODS hoy día también plantean que las ciudades son una de las matrices que deben plantearse como lugares de gestión, de conservación, para aumentar los procesos de resiliencia frente al cambio climático, frente a la pérdida de biodiversidad, frente a los procesos de contaminación y considerando como esta necesidad de generar comunidades más resilientes y con mayor bienestar. Pero la gran pregunta es como, bueno, yo creo que de este título salen 3 grandes conceptos, que es qué es lo que es biodiversidad, qué es lo urbano, o qué es lo urbano y la ciudad, y qué significa cohabitar. Entonces, como primera pregunta, más allá de estos 3 conceptos, quería ver si en el chat o a través también de ahí si alguien quiere activar su micrófono, ¿qué entienden por naturaleza? ¿Es la ciudad un espacio de naturaleza? ¿Qué creen? No. No sé si el chat dice algo, Edith. No, pero voy a confirmar, por si acaso, que es que a diferencia de otras capacitaciones siempre le hicimos las preguntas al final. Aquí sí pueden ir a interactuar con Constanza y pueden ir abriendo su micrófono y ella no se va a molestar ni nada porque así es la actividad, así que para que sepan. Sí, es la ciudad un espacio de naturaleza. Cintia ¿Y qué Mora lo dice que sí hay naturaleza en la ciudad, ahí dijeron en el chat. Ya, sí hay naturaleza. ¿Qué opináis tú, Edith? ¿Cómo definís Sí, naturaleza? sí. Bueno, acá, pero Francisco no sé si lo es intervenida, no natural, pero es un espacio de naturaleza. Sí, sí, igual considero un Ya. espacio. Sí, Cuesta verlo en Santiago, igual soy sureña, pero sí está presente siempre. ¿Y cómo definen naturaleza? ¿Qué es para ustedes la naturaleza? Porque si me dicen que la ciudad es un espacio de naturaleza, pero volviendo a una pregunta más como general, ¿qué es lo que entendemos por naturaleza? ¿Mm? Me ponen ¿Alguien? acá biodiversidad de especies. No sé si alguien quiere abrir el micrófono. Como le digo, no es necesario que levanten la mano, pueden abrir el micrófono nomás. Cuando hay naturaleza es algo no intervenido, dice Felipe Larrea. Ya, algo no intervenido, naturaleza ya. Ahí está interesante porque recién planteamos la ciudad como, sí, tienen espacios de naturaleza, o hay naturaleza, o es naturaleza, y por otro lado tenemos esta definición de naturaleza de aquello que no tiene tanta intervención, aquello que es natural. Bueno, si uno lo piensa, como uno ve estos humedales, eh, acá se ve naturaleza o es mixto, ahí como intervenido y naturaleza. Ya, ¿Mm? dicen que mixto. Igual hay otras opiniones que sean, según, bueno, hay Paulina Gutiérrez, según mi opinión, la naturaleza es el paisaje completamente natural, sin intervención humana ni especies introducidas. Otro dice interacción entre seres vivos, armonía entre especies, espacio donde conviven diferentes especies y elementos abióticos. Ya, ahí se da esta definición mucho más general que habla como de interacciones, natural como un espacio donde hay interacción entre seres vivos, entre factores abióticos, pero también
que no hay intervención, como que predomina ese concepto, que no se interviene. Entonces, y recién pregunté si esta foto era naturaleza intervenida, eh, o, y lo planteo como como contrapregunta, como aquello intervenido deja de ser entonces naturaleza. Yo vengo solo aquí a hacer preguntas más que a hablar como de No, conceptos. no avisamos que había un test. Como, Oye, saludos, eh, Constanza. Voy a hola, arriesgarme a interactuar contigo, esa es la idea, esa es la ¿ya? idea. Pero considero que en general, tanto la naturaleza la podéis también encontrar en el medio urbano, en consideración, por ejemplo, en cómo interactúan las especies, que una especie de sinergia de los diferentes, sinergia, comensalismo, etcétera, pero que existe cohesión, trabajo, como que se relacionan entre ellos, tanto los medios, abiótico, biótico, u otros, y cómo interactúan entre ellos más que nada, ¿ya? Pero yo creo que como naturaleza como tal, algo natural, sin intervención, todo se ve involucrado, todo se ve afectado por la mano del hombre finalmente. Bueno, es interesante como que hoy día lo natural, pu. Aquí, qué es lo natural y qué es o dónde empiezan los límites de lo natural, de lo no intervenido y de lo intervenido. Es interesante porque según los datos que leía del informe País que hace la Chile, eh, decía que entre el 2018 y el 2022 aproximadamente, en más del 80% del territorio nacional está categorizado como rural, siendo como esta diferencia entre un 20 a un poquito más o menos ahí, dependiendo del estudio, dice que es zona urbana, definida como urbana. Pero más del 87% de la población total de Chile, según el último censo, que es del 2017, tiene que haber variado, así que vamos a esperar los nuevos resultados para si me invitan el próximo año para ver cuáles van a ser estos cambios, pero más del 87% de la población vive en zona urbana. Entonces, eh, siendo la diferencia en zonas rurales. ¿Qué es lo interesante de este dato? Que es como de una otra manera nuestro territorio está definido bajo estas miradas de lo urbano, lo rural, eh, cómo juegan estas áreas naturales entonces, po, o la naturaleza. ¿Dónde está la naturaleza en lo urbano? ¿Dónde está la naturaleza en lo rural? ¿Y dónde está esta naturaleza en relación con nosotros? Eh, y lo pregunto porque, como bien mencionaban, eh, la naturaleza es este espacio de interacción entre seres vivos, lo abiótico, estas dinámicas que se van dando, y dentro de esos seres vivos igual estamos nosotros. Entonces, eh, la ciudad cada vez se va configurando como un ecosistema. Se habla hoy día de los ecosistemas urbanos. Normalmente eh, hay el concepto de naturaleza está súper arraigado a paisajes que están como con estereotipos o imaginarios de naturaleza que trabajan sobre esta naturaleza que es el bosque, que es el bosque sureño, estos paisajes del el desierto florido que ahora salía en toda en la noticia, todo este boom que se viene post lluvia de las maravillas que se vienen, inclusive mencionaban que van a reaparecer algunas especies de flora en el desierto producto de la lluvia, la Patagonia, considerando que Chile tiene paisajes naturales como súper atractivos, que son hoy día, no hay premio de turismo de naturaleza que no se haya ganado Chile a propósito de esta diversidad de paisajes, pero que trabajan
y refuerzan también ese imaginario de naturaleza. ¿Y por qué interesante? Bueno, estos son son distintos paisajes de la zona central, norte chico, zona central, pero bueno, cuando uno googlea y uno pone paisajes de Chile, uno se encuentra con estas naturalezas, que son súper, dadas las características de nuestra larga extensión y los distintos climas que van teniendo, tenemos desde desierto hasta glaciares, pasando por Polinesia, zonas de bosques relictos valdivianos, zonas de alta, eh, estos valles centrales que son especiales para la agricultura, los servicios, paisajes mineros. Entonces, es una cosa que eh, uno dice, bueno, Chile es un país de naturaleza y de paisajes, pero ¿dónde opera la ciudad, po? Cuando uno piensa en cómo entonces, ¿dónde veo la naturaleza en la ciudad? Y es bien interesante esto de los paisajes y esto imaginario de naturaleza, porque hace muy poquito salió una noticia creo que eran, no recuerdo bien qué universidad, pero creo que era en Temuco, se iba a empezar a prescribir naturaleza para la salud mental. Acá hay varias iniciativas que están trabajando con esto de proponer a la naturaleza como un espacio de bienestar. Entonces la pregunta es como, bueno, vamos a prescribir naturaleza, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, si la naturaleza se prescribe o no, pero eso es como para otra conversación, pero ¿a dónde mandamos al paciente? ¿A dónde va? Lo mandamos a Torres del Paine, lo mandamos a San Pedro de Atacama, lo mandamos al cerro, al bosque, a la playa. ¿Pueden todas las personas ir a esos lugares? ¿Se puede acceder, se puede mover? Y ahí es interesante donde las ciudades también empiezan a aparecer como lugares de naturaleza. ¿Tienen naturaleza o son naturaleza las ciudades? ¿Son paisajes? ¿Son ecosistemas? Y si uno los mira desde una lógica como definían naturaleza, como este concepto de componentes bióticos, abióticos que interaccionan, responden a naturaleza, que tiene, por supuesto, componentes más intervenidos frente a un parque nacional, por supuesto. Pero acá vemos paisajes en donde tenemos elementos como, bueno, acá Santiago, cordillera, nieve, corredores de árboles. ¿Qué animales vemos en la ciudad, por ejemplo? ¿Qué animales podemos ver en sus ciudades? ¿Qué animales ven en la ciudad? Aves nos dicen, insectos. Ave, Ya, insecto, ya. se nos digan en el chat. ¿Y flora? ¿Qué Zorros también. plantas? ¿Zorros ven en la ciudad? Bueno, sí. Sí, pues Pumas sí. acá. Pumas. Igual tenemos de todo Chile en el chat. Está bien, pero eso También es flora, fungi. funga ya. Que líquenes, los líquenes en un edificio, ¿no? ¿Puede un muro tener líquenes? Hay unas investigaciones que se están haciendo como súper bonitas, que es estudiar como este efecto como Chernobyl, por decirlo, que esta dinámica cuando a propósito de todo el impacto de la radiación que queda, el ser humano no puede estar ahí, y cómo de una u otra manera la naturaleza vuelve a colonizar aquello que fue su espacio que ocupó antes. Y vuelven todas estas especies de flora, fauna, funga a moverse y ocupar, independiente de la radiación. Y ahí, bueno, hay algunos investigadores que están estudiando cómo pasa esto.
Bueno, algo similar se están haciendo en algunas ciudades de Chile, de América Latina, que tiene que ver con cómo la naturaleza también, o estos grupos, flora, fauna, funga, particularmente, ocupan la ciudad, cómo habitan la ciudad. Y sobre todo en aquellos lugares que uno dice, esta es una casa abandonada. ¿Realmente está abandonada? ¿O el único que no la está habitando es el ser humano? ¿Quién la habita? Y que se habla de todos estos lugares que son los no lugares de las interacciones o de la naturaleza urbana. Si a alguno le interesa ver cómo se dan estas interacciones en este concreto, porque hay estudios súper bonitos y registros audiovisuales bien bonitos que muestran así que es cemento y uno dice, ahí no va a crecer una planta, sale una maleza. Podemos estar de acuerdo, discutir si es bueneza, maleza o no. No va a depender mucho de la perspectiva como si uno es más agroecológico, si es más de distinto, o cómo ve la flora, la categoría que le da. Pero lo interesante es que en el cemento igual puede brotar algo verde, o flora, o funga. Y eso que ni siquiera estamos hablando de las interacciones a nivel de microorganismos. Entonces, es interesante plantear estas dinámicas como que las ciudades son el cobijo de una serie de interacciones de seres vivos y ecología, que interactúan en esta dinámica ecológica. Por ahí mencionaban algunos como de depredación, como una serie de interacciones que son los nombres más técnicos, pero que se dan con todos estos factores abióticos que también van marcando también las pautas de las temperaturas, la humedad, la presión, los vientos, y van van configurando el clima, que el clima determina un espacio, y ese espacio va interactuando también con estos seres que van construyendo estos paisajes, que van construyendo en este caso, esta ciudad que tiene sus particularidades y que va a cobijar la vida y el devenir de una vida de múltiples habitares o de multiespecies que hoy día se está hablando. Bueno, pero hemos hablado de algunos grupos, ya hablamos un poco de la ciudad, hablamos de esto urbano, que son estos elementos como mayoritariamente de concreto que van levantándose en un espacio, se van construyendo, edificándose y van tomando van supliendo necesidades básicas, ordenando la gestión de comunidades y permitiendo que puedan habitar con mayor o menor bienestar, supliendo distintas necesidades y tipos de necesidades, pero que en donde domina mayoritariamente el cemento y una forma de administración distinta. Partiendo por lo urbano, tenemos distintas definiciones, hay instrumentos de planificación territorial que definen en concreto qué es lo urbano, cuándo no urbano, cuándo es urbano algo, o semiurbano, como ahí es súper técnico la definición. Con respecto al concepto de ciudad, ahí también toma una naturaleza un poco más abstracta de qué es lo que es la ciudad. Pero bueno, hoy venimos a hablar de la biodiversidad urbana. Bueno, ¿qué es lo que es la biodiversidad? La biodiversidad, en términos como muy técnicos, es una característica de la vida que relaciona la variedad y la variabilidad de todos los organismos vivos. Incluye 3 niveles: el genético, el taxonómico y el ecológico. Cuando se refiere a la biodiversidad genética, habla de cómo somos distintos. Bio es
vida y diversidad es diferencia. Entonces diferencia los componentes de la vida, como en esta variedad y variabilidad. A nivel genético, cómo de repente se van marcando diferencias. Pasa como hace bueno, no hace poco, pero reciente, 1 o 2 años, se han ido marcando diferencias genéticas en las especies del gato colo-colo, que están ahí discutiéndose si al final se logran definir como 3 subespecies o son especies distintas, y se está trabajando a nivel de genética para diferenciar eso. O tenemos como en otras especies de flora, fauna, funga, como de repente tienen las mismas características anatómicas, ecológicas, pero presentan diferencias como a nivel de genes. Y de repente eso pasa porque hay un cerro que los separa, y eso con los años permite que se marquen estas diferencias genéticas. Tenemos estas diferencias taxonómicas, que ya son diferencias como a nivel de especie, a nivel ya de organismo ya mucho más elaborado. Entonces se van marcando ciertas diferencias a nivel de morfología, anatomía y de grupos. Se van dando ciertas ya variedades y diferencias. Y en lo ecológico tiene que ver ya con funcionalidades y va a depender también empezar a mirar cómo los ecosistemas y como estos entramados de vida también van tomando distintas diferencias entre componentes, entre funciones, entre estructuras. Entonces, ahí cómo se va dando a nivel de escala, como si uno tuviera una lupa, esta biodiversidad, esta diferencia en la vida se va desde lo más chiquitito que uno podría ver con una lupa hasta lo más grande cuando uno mira estos paisajes. Entonces, la biodiversidad, cuando uno lo plantea en lo urbana, o en lo urbano, en la ciudad, se refiere a aquella variedad y variabilidad de organismos vivos que se encuentran en una ciudad y a los sistemas ecológicos en los que se encuentran. Entonces, es interesante cómo esta definición de biodiversidad urbana es de ChatGPT. Yo puse ¿qué te, cómo se define biodiversidad urbana, y esta fue la definición que me entregó. A mí me llamó la atención porque digo, bueno, es la variedad y la variabilidad de aquellos organismos vivos que se encuentran en una ciudad y a los sistemas ecológicos en los que se encuentran. Entonces, plantea como la ciudad y los sistemas ecológicos en los que se encuentran. ¿Qué va primero, la ciudad o el sistema ecológico? En esta definición, ¿qué creen ustedes? ¿O es la ciudad un sistema ecológico? ¿O la ciudad es parte de un sistema ecológico? ¿Qué opinan? Bueno, dicen que la ciudad es parte del sistema ecológico. Ya, es parte del sistema ecológico. Efectivamente, va a depender cuando uno lo mira, cuando comienza el sistema ecológico, y va a depender de esta escala que uno lo mire, pero yo a mí siempre me ha llamado la atención cuando uno anda en avión y uno va volando, y de repente como que, sobre todo cuando uno va descendiendo a los aeropuertos, o tomar un bus de Santiago a Viña, por ejemplo. Uno, si va en la carretera o desde el aire, se van viendo distintos paisajes, y uno está en una ciudad que uno sale del terminal, ya sea de San Borja o del terminal Alameda ahí en Santiago, y uno ve una ciudad que, o sea, paloma hay, pero para ver un árbol de repente es súper difícil, o ver una planta en algún balcón. Ya uno se va adentrando, y si vamos hacia Viña, vamos
vamos entrando, cruzamos cordillera así como de la costa, empezamos a ver por las ventanas paisajes distintos, en donde vemos casas, después hay barrios industriales, después uno va saliendo, se ven cerros como pelados, como así como muy poco verde, sino que dependiendo de la temporada que uno viaje, pero con árboles que no son muy altos, no es un verde muy sureño, por decirlo como planteaba la Edith, ese verde como de Colún, de la magia del sur, esa propaganda, que ese es como el bosque que de repente uno tiene, o eso es el verde que uno tiene como de naturaleza muchas veces. Y después uno va avanzando hacia la quinta región, supongamos nos vamos hacia Valparaíso, y hacia Valparaíso uno ya después empieza a ver algunas zonas de desvío donde hay plantaciones, viñedos, parcelas de agrado. Después uno vuelve a entrar a estos cerros de Valparaíso y deja al lado a los cerros particulares de Viña, se empieza a ver el mar, y uno se pregunta, bueno, ¿cuántas ciudades hay en todo este recorrido? Como si uno lo ve en términos administrativos, las dos grandes ciudades serían Santiago y Valparaíso y Viña, en este caso, que uno cruza. Pero qué pasa con todas estas localidades que están también entre estos dos grandes centros urbanos. ¿Tienen condiciones urbanas? ¿Son sistemas ecológicos? ¿Dónde empieza y termina este sistema sistema ecológico? A mi juicio, y esto lo posiciono yo creo que cuando uno hace una escala de paisaje y uno mira de cordillera a costa, uno empieza a ver, si uno pudiera hacer un dron, empieza a avanzar y ve ciudad, un parque nacional, zonas de cultivo, después viene otro parque nacional, cerros, zonas rurales, ciudad, localidad a lo mejor semi-urbana, una gran ciudad. Entonces, finalmente la ciudad dialoga con estos espacios rurales o áreas naturales, que son estas áreas protegidas bajo las distintas categorías que le da el ministerio, y en el caso también pueden ser privadas. Entonces, es interesante pensar que las ciudades no son sistemas aislados, sino que están interconectadas y dialogan con los distintos paisajes, independiente de las denominaciones que nosotros le demos. Un, un, una gaviota, cuando uno ve gaviota acá en el Mapocho, uno dice como, ¿qué hacen aquí estas gaviotas? Literalmente. Pero bueno, se mueven. La ave sabe que está en la ciudad, o sabe que está en el puerto, o sabe que está en los jardines de Viña. O la ave sabe que está en Conce y después sabe que está en estos cerros que están del áreas protegidas que tienen en la localidad aledaña. Oye, Constanza, ¿te interrumpo? Sí, sí, obvio. Sí, mira, yo creo que más allá de definir el hábitat, creo que se dispondría, o la visión que yo tengo más que nada, tiene relación a cómo viene finalmente las gaviotas hoy día están cerca del Mapocho, tiene una relación directa porque existe alimento de por medio. Entonces existe un recurso de que finalmente la gaviota o las especies llegan, o mira, en el mismo caso el puma, si el puma baja es porque tiene hambre o porque no hay muchos alimentos disponibles. Entonces, finalmente, si la gaviota llega, están las condiciones de hábitat, entre comillas, donde ellas puedan anidar, tienen alimento y se puedan sostener como especie, se van a posicionar dentro del nicho. Entonces, creo que más que definir el ecosistema como tal, podríamos hablar también de la disponibilidad de los recursos como alimentación u otros. Que eso es lo interesante, porque finalmente ¿por qué ha costado tanto como integrar a los sistemas de conservación a las ciudades por lo mismo? Porque normalmente
cuesta ver esta dinámica en donde la naturaleza o los ecosistemas son continuos, independiente de la tipología o de la categoría que va tomando, o de la transformación, o de la materialidad que tiene. Como bien dices tú, independiente de si es ciudad o zona rural, o si es piedemonte, si se dan las condiciones, va a llegar una especie. La pregunta es cómo la gestionamos. ¿Por qué es interesante también incluir a las ciudades? Porque hoy día tenemos ciertos conflictos en donde, como bien decíamos, el 87%, 88% de la población chilena vive en zona urbana. Cada vez esto nos lleva a expandirnos y las ciudades van creciendo y van ocupando zonas donde hay ecosistemas que deberían suplementar o deberían disponer y construir los hábitats para que un puma no bajara, pero bajan. Entonces, finalmente, como entendiendo que las ciudades también hoy en día deben entrar en la discusión de la conservación o de la gestión de la biodiversidad, porque son parte continua de cómo se moviliza la biodiversidad en estos paisajes. Quizá se expresa mucho más en la fauna, pero eso hace como de relevar también el rol de las ciudades como espacios que pueden generar condiciones para que especies migren, para poder suplir sus necesidades, o bien también generan condiciones que son propias de ellas, y son estos ecosistemas urbanos. Aquí mismo vemos, este es el humedal de San Antonio. Entonces acá vemos cómo esto es biodiversidad urbana o es un humedal costero. ¿Un humedal urbano o un humedal costero? Jorge, si quieres, puedes hablar nomás. O no sé si se le levantó la manito. Hablen nomás los que tengan... Que tengan voz. Que es Jorge Sí, Ivanco que sale con la manito levantada. sí, si están en desacuerdo conmigo es lo mismo. ¿No? No sé. Yo creo que se le quedó la manito arriba. La voy a bajar. Bueno, como es interesante plantearnos eso, es como dónde empieza y dónde termina esta biodiversidad urbana, sobre todo en estos lugares que tienen mixtura, y que sobre todo cuando uno empieza a querer protegerlo, a querer cuidar nuestra biodiversidad, surgen estas tensiones como, ¿qué aplico? ¿Qué figura aplico? ¿Lo declaramos humedal costero? ¿Lo declaramos humedal urbano? ¿Cumple con lo urbano? Como que están esto etéreo también, esto etéreo respecto a la ciudad y a la biodiversidad, como al final, ¿qué es la biodiversidad urbana? Si en este caso no sé, pongamos el tío que salió de la ciudad, o sea, como salió del límite de la ciudad, como que, ¿qué pasa con él? ¿Dejó de ser biodiversidad urbana porque ahora está en la zona rural? Como es interesante mirar que una cosa es reconocer a las ciudades como espacios de coexistencia y donde se mueve la biodiversidad, donde surge la biodiversidad y donde habita biodiversidad. Pero también es reconocer que esta biodiversidad es dinámica y que tiene la lógica de la naturaleza y de la ecología, que se mueve, de repente. Y ahí entran los conflictos de repente administrativos, sobre todo como, por ejemplo, la gestión de las especies invasoras, por ejemplo, como la cotorra. Si está en una zona urbana o en una zona rural, ¿a quién llamamos? ¿Cómo gestionamos eso? Pero Constanza, bueno, dígame. oye, mira, me caen algunas dudas, la verdad es que ya entramos a discutir y ahí es interesante, que se dé esta instancia.
porque finalmente hoy día tenemos instrumentos de gestión como el plan de ordenamiento territorial, que pasa por un elemento estratégico, ¿ya? Una evaluación estratégica, y que finalmente delimita geopolíticamente las áreas. Entonces, ahora, evidentemente, la flora, no, o sea, la fauna en realidad no considera las diferencias geopolíticas, en realidad, para definir si es urbano, si es, no sé, pues si es rural, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cómo hoy día podemos establecer como instrumento de gestión esta evaluación estratégica, el plan de ordenamiento territorial, para que pueda converger, ¿no es cierto?, entre los límites, ¿no es cierto?, de lo que es la conservación, la biodiversidad, para los elementos que sean tanto urbanos como rurales, o áreas de conservación, o especies protegidas, o cómo nosotros delimitamos un poquito dentro de esta evaluación estratégica, ¿no es cierto? La interacción o de la delimitación entre ambos espacios. Como pregunta, bueno, yo creo que, bueno, ahí Edith pues, y la chiquilla ahí como del Estado Verde podrían hablar mucho más, quizás detalladamente de cuáles son las instancias que hoy día están operando como en las distintas regiones, pero hay distintos caminos que se están haciendo, como tratando de, por ejemplo, yo creo que a propósito de la clase de plantear y relevar a las ciudades como ecosistemas y que son puntos como hotspot de biodiversidad. Eh, claro, menos que Torres del Paine, pero contienen biodiversidad y entregan contribuciones, servicio ecosistémico, tienen beneficios. Entonces, hoy día se está dando una planificación o se está caminando y están estableciéndose las directrices en cada región tiene sus planes estratégicos de planificación territorial sostenible, ciudades sostenibles, infraestructura como vial sostenible. Ahora, están toda esta lógica de los cerro isla, de los corredores biológicos. Entonces, se están haciendo esta iniciativas y estos esfuerzos de consensuar como protección, eh, conservación y mantener disponibilidad de parches verdes que nutran la biodiversidad, que permitan esta coexistencia. Ahora, ¿es complejo? Sí, yo creo que vamos a poder consensuar un instrumento de planificación territorial que sea, y esto me posiciono yo, porque en mi opinión, como Constanza, como instrumentos de planificación que validen y permitan la configuración de ciudades coexistentes o que como vayan a promover la coexistencia de la biodiversidad, así como de forma sostenible. Yo creo que es un desafío a futuro. Creo que todavía hay ciudades demasiado con muchas desigualdades. Entonces la prioridad yo creo que de esta coexistencia va a depender de muchos factores. Acá mismo lo vemos en Santiago, la diferencia en disponibilidad de áreas verdes, porque el implementar una ciudad sostenible que delimite y planifique una ciudad con mantención y con disponibilidad hacia la biodiversidad, también involucra una declaración a corto, mediano y largo plazo de gestión y de mantener esas áreas verdes. Entonces, implica disponibilidad de agua, de mantención, no sé si de riego, va a depender de la zona, de mano de obra, de trabajar y también de gestión de todo lo que significa de repente tener como las vulnerabilidades que surgen o los riesgos que también se dan en ciertas áreas verdes, como, no sé, de repente son focos a cierta hora, si hay baja luminosidad, se dan riesgos de asalto, se dan riesgos de repente ¿cómo se llama?, de asentamiento informal. Entonces, es complejo
lo que conlleva planificar una ciudad como sostenible, sobre todo en las condiciones también de adversidad climática que tenemos. Ahora, yo creo que Chile está en el marco de los convenios, lo está intentando, pero igual tenemos un modelo que todavía reproduce como una vocación o un interés más económico, a mi juicio. Entonces, es rentable también establecer un corredor ecológico, un parque gigante en toda la ciudad, o es más, le doy esa prioridad a una zona en Santiago, o en Concepción, o en Valparaíso, o es más rentable como usar ese espacio para vivienda o construcción de departamentos, desarrollo inmobiliario. Va a depender de la vocación y el interés también de cada municipio, del gobierno regional y de las políticas también que se estén dando a nivel de Estado. Entonces, la planificación territorial no es algo como yo creo que ustedes que son funcionarios públicos lo deben saber mucho mejor que yo, que responde a una diversidad de complejidades y multidimensional. No sé si respondo a tu pregunta. Hoy día hay esfuerzos. Yo creo que se está construyendo un marco a propósito del cambio climático. Yo creo que marca mucho el hecho de valorizar lo que significa la naturaleza o mantener espacios de naturaleza en la ciudad para sostener la vida. Porque acá como les voy a mostrar un poco cuáles son las proyecciones, pero es interesante que el año ¿Constanza? 20... Dígame. Sí, como un poco para complementar lo que estabas diciendo y que tenía que ver con los esfuerzos que se hacen desde los municipios, y tomando ahí un poco la posta desde lo que es quizás dando desde el Ministerio de Medio Ambiente. Dentro del departamento que ve Oficina Verde también se ve el escamo o la certificación de municipios hoy en día. Y tiene distintos niveles y llegamos a un punto en que se incentiva o cada municipio que voluntariamente quiere acceder a esta certificación pueden ya revisar, tener una vocación donde hay distintas temáticas, obviamente todo respecto a ambiental y sustentable, y una de esas vocaciones de la biodiversidad. Y ahí es donde se apunta todo esto complejo y difícil y desafío que se produce en estos territorios para poder ir llevando a cabo acciones concretas que ya ahí les puedo dar ejemplo como Peñalolén y San Pedro de la Paz, que a lo mejor podrían también revisar las páginas de esos municipios como para ir dándose cuenta un poco que que no es un proceso de un día para otro, que son procesos paulatinos y sobre todo justamente si tiene que ver con una vocación, también implica el trabajo con distintos actores también en los territorios. Entonces ahí como para complementar un poco en casos concretos que existen hoy en día y lo que mencionabas como asociado al cambio climático, hoy en día existen y se están actualizando los planes de adaptación y de mitigación sectoriales, donde uno de ellos es justamente de ciudades. Ahí te devuelvo la posta, pero justamente ahí a lo mejor se apunta en esos procesos participativos de actualización de estos instrumentos, el incluir lo que significa el arbolado o pensar hoy en día que, no sé, en ciertos territorios hay ciertas plantas, ciertos árboles que no son aptos y que a lo mejor nos tenemos que acostumbrar en el norte que los jardines sean más como de cactus o más no tan verde con hojas, sino con otro estilo y que eso es igual de bonito y hermoso y que también aporta estéticamente y también aporta biológicamente o no sé, ecológicamente a esa ciudad. Entonces, eso es como para complementar un poco lo que tú indicabas. Sí, muchas gracias. O sea, yo creo que
tiene que ver con eso, yo creo que con el último punto que planteabas, que es como y por eso he estado, más que contarles como cuáles son las especies de flora, fauna, funga, clasificadas como urbanas o de áreas naturales, va como para generar este espacio de discusión respecto a reconectar, ver a la ciudad como un ecosistema en donde hay biodiversidad y es un espacio de biodiversidad con nosotros adentro. Significa, es un cambio de switch súper interesante. Nos vuelve a reconectarnos, porque hacer gestión de un espacio que históricamente ha sido clasificado como la cuna de nuestro desarrollo, de nuestras interacciones, de nuestros modos de vida quizás mucho más modernos. La ciudad es como una representación de la modernidad, y esa modernidad que muchas veces está desconectada de esa naturaleza que nos sirve como esa naturaleza más explotada, que nos entrega como alimentos, que nos entrega, que tiene un uso más hacia nosotros desde una lógica mucho más jerárquica, por decirlo, en donde nosotros la gestionamos y de repente si no queremos naturaleza, la vamos a buscar al cerro, la vamos a buscar a la playa, pero nos cuesta ver esta ciudad como como algo que encarna y que es un sistema ecológico o socioecológico per se. Y es interesante porque es necesario, como bien señalaban, este cambio de switch, porque el 2022 el profesor Pliskov, que es junto a un grupo de investigadores, reconocen que en Chile hay 88 de los 110 ecosistemas del planeta, 88, incluyendo terrestre y marino. Pero uno de los datos más complejos es que uno de los ecosistemas o dos de los ecosistemas más amenazados es, bueno, el bosque de macroalgas que está en toda la costa chilena, pero el bosque esclerófilo, que el bosque esclerófilo está en el ecosistema mediterráneo, que literalmente está entre la quinta y la octava, novena región, por ahí, dependiendo como de lo del, pero en términos generales, es el ecosistema uno de los ecosistemas de mayor extensión que tenemos en Chile, y que tiene y que cobija los principales centros urbanos de nuestro país, con mayor población. Entonces, son estas ciudades una interacción con un bosque esclerófilo que se da en estos ecosistemas mediterráneos. Entonces, especies del bosque esclerófilo, quillay, espino, el peumo, van saliendo, guayacane, el boldo, maitén, como cuántos de esos árboles hay en la ciudad de esta zona. Cómo se planificaron. Entonces es bien interesante cómo cómo repensamos a partir de entender a la ciudad como parte de este ecosistema. Si uno tira el trazo y dice como, bueno, todo esto es un ecosistema, desde la quinta hasta la octava, novena región, una zona biogeográfica de nuestro país. Incluye a las ciudades, e incluye a las zonas rurales, incluye a las áreas naturales y cómo estas se van interactuando. Entonces, ¿cómo hago planes de mitigación o adaptación contra el cambio climático? Entendiendo también a la ciudad como un foco de donde surge y que se da como parte del ecosistema socioecológico mediterráneo de nuestro país. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente acá yo creo que estas noticias las voy a pasar súper rápido, porque como que a Chile le pasa todo, como que
Tenemos incendios, tenemos inundaciones, tenemos olas de frío, ahora tenemos río atmosférico, una cantidad de cosas que, volcanes, terremotos, todo. Entonces, lo que sí sabemos es que la crisis climática tiene 1000 nombres teóricos: antropoceno, capitaloceno, crisis civilizatoria, la crisis socioambiental. Entonces, todas estas crisis, y hoy día hablamos de que nuestro planeta está en esta triple crisis, de la crisis de biodiversidad, de contaminación y la crisis climática, de una u otra manera van a tener efecto y ponen en riesgo el bienestar no solo de las comunidades humanas, sino también de los otros seres vivos, y de estas condiciones ponen en riesgo estos paisajes y estas formas de vida que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, arrasando la sequía, los datos son súper categóricos, o sea, como Latinoamérica y el Caribe, las proyecciones son tremendas, o sea, va a perder más de un 94% de la biodiversidad, entendiendo que América Latina concentra hotspots o puntos calientes de biodiversidad, que están mucho en las ciudades. Cuando uno piensa en una ciudad con alta biodiversidad, uno piensa, por ejemplo, en Río de Janeiro. ¿Cómo se da eso? Y a nivel internacional se da esta conciencia de que se está perdiendo la biodiversidad. ¿Son suficientes hoy día la declaratoria de áreas protegidas, áreas naturales o áreas de conservación marina y terrestre? No. Entonces, ahí surge esto que se plantea como a partir de la COP y de algunas otras reuniones el año pasado, que una declaración bien interesante del alcalde de Madrid, que es una gran ciudad, que es está en una zona geográfica mediterránea, súper parecida a lo que es la zona central de nuestro país, y dice: sin las ciudades, que deben ser inclusivas, sostenibles, resilientes y seguras, no habrá ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, todos estos acuerdos y consensos internacionales de proteger los ecosistemas, de proteger la biodiversidad, de reducir el hambre, de dar acceso al agua, y de estos 17 ODS, como que las ciudades hoy día tienen que ser protagonistas, porque son gran parte a nivel regional, gran parte de las problemáticas surgen también desde las ciudades. Proyecciones de las ciudades. Bueno, esto es un juego que hace, hoy se me olvidó la palabra, un modelamiento de proyección que se hace el año 2023 sobre distintas ciudades del mundo. Y muestran aquí algunas de Chile. Chile es, según por proyecciones de cambio climático y de cruce de algunas variables, se ve como una de las zonas con mayor afectación. Entonces, aquí vemos algunas ciudades del norte, cómo se van literalmente, el mar literalmente acá retrocede, cómo se ven los cerros marcados con erosión, desertificación, cómo cambia el espacio geográfico. Santiago, cómo se ve literalmente, es como que fuera una ciudad distópica de los Juegos del Hambre, una cosa así, como el Distrito 12. No sé si han visto los Juegos del Hambre. Pero estos escenarios de las películas donde ya no hay agua. Aquí vemos Valparaíso, cómo se empieza a ver los cerros
como totalmente sin vegetación, y la pregunta es cómo se da la vida ahí, pues. ¿Cómo mantenemos la vida? Sin árboles aumenta las temperaturas, empieza todo como un efecto dominó que va a alterar el bienestar humano. Y miren acá las proyecciones para Torres del Paine. Bueno, aquí como les comentaba, desde ya yo creo hace un par de años ya las ciudades cada vez toman más relevancia de entenderlo como nodos que deben ser sostenibles, que deben ser pensadas como espacios de habitares, de coexistencia y de plantear el desarrollo con biodiversidad en la ciudad, como dándole su lugar, va a ser una herramienta para crear condiciones de habitabilidad a futuro frente a los distintos escenarios. Acá, 2024, la biodiversidad urbana en el centro del Foro Regional de la Conservación, esto es del último foro que se arma en la Ciudad de México, de todas estas organizaciones internacionales que trabajan cómo conservar. O sea, como antes cuando se hablaba de la conservación, se hablaba de un parque nacional. Ahora, todos estos grupos técnicos, científicos y políticos y geopolíticos están hablando también de mirar las ciudades, cómo conservamos con las ciudades. Y acá, como de repente, lo que hablábamos un poco, como de repente esta tensión que se da entre la regulación urbana y la conservación de la biodiversidad. Valparaíso es un ejemplo súper claro, pero también Valparaíso nos muestra que cuando hay gestión con biodiversidad, muchas veces se dan escenarios como de parches que no fueron arrasados por los incendios, por tener manejos sostenibles con especies nativas, o los procesos de recuperación del suelo también se ven mejorados. Entonces, hoy día yo aquí puse en Google biodiversidad urbana y salían noticias de cómo de una otra manera hoy día se habla ya sé, así como cuando uno estaba en la pandemia y se hablaba de estos conceptos más técnicos de los casos, ¿no? ¿Cuáles son los falsos positivos? Como un lenguaje muy médico. Hoy día ya estamos interiorizando el concepto de biodiversidad urbana, pero efectivamente, ¿cómo entender la biodiversidad urbana? Porque al final es como si nos sentamos en una mesa a decir, bueno, consideremos a la biodiversidad urbana. ¿Por qué es importante reflexionar y preguntarnos qué es la biodiversidad urbana? ¿Qué implica? ¿Somos parte de la biodiversidad urbana, los humanos o no? Es una forma también de plantear cómo vamos a hacer gestión, cómo resignificamos nuestro rol en cohabitar con los otros, en cohabitar y darle su lugar y darle como la relevancia que tiene para mantener la funcionalidad de un sistema, que en este caso es un sistema socioecológico que es la ciudad, que va a evitar de una otra manera que termine como estas proyecciones que mostraban esta investigación de universidades europeas y de Estados Unidos. Bueno, acá una de las miradas es entender que la biodiversidad independiente, si está y se le pone el apellido de urbano o biodiversidad que está, biodiversidad rural o biodiversidad de protegida, que puede ser de un parque nacional, la biodiversidad son elementos bióticos que están en el entramado y que si yo miro el, este valle en el desierto de Atacama o miro esta ladera del bosque de la zona central, del bosque esclerófilo acá en la región metropolitana o miro este lago en la zona sur, como que uno dice, ya, reconozco que aquí hay entramados relacionales de distintos seres vivos
que también dialogan con el agua, también dialogan con las montañas, con el suelo, con las bacterias del suelo, y se va dando toda una lógica de interacción y funcionalidad. Bueno, eso mismo también se da acá en las ciudades, entendiendo que a lo mejor este punto va a ser el puma, y aquí va a aparecer el perro, y aquí va a aparecer la vecina, y aquí va a aparecer el edificio. Y el edificio también toma un rol que a lo mejor acá va a ser la montaña o va a ser la ladera, pero acá el edificio que juega un rol inerte, pero que también da estructura y va a interactuar. ¿Por qué? Porque si tengo dos edificios altos o tengo cierres de puro edificio, tengo callejones de edificios altos, claramente voy a generar islas de calor. Entonces, ¿qué planto en una isla de calor? ¿Qué especie habita en una zona donde hay islas de calor por edificios altos? Todo eso se va dando como parte de también entender a la ciudad como un ecosistema urbano, incluyendo al cemento, incluyendo a la biodiversidad. En ese sentido, cuando uno habla hoy día de las ciudades colapsando frente a las lluvias, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el concreto? ¿Qué pasa con la falta de suelo? ¿Cómo se planifica eso? ¿Es el suelo biodiversidad? Sí, el suelo está lleno de biodiversidad. Y que dentro de esas dinámicas que se dan en el suelo, también ayuda a la filtración del agua. Entonces, ¿cómo planificamos? No solo entendiendo la biodiversidad como, vamos a planificar el entender a la ciudad como un ecosistema, no solo es entender el arbolado, entender que viven insectos, entender que viven o visibilizar a las aves. También involucra entender que hay una serie de interacciones que deben ser consideradas al minuto de hacer gestión. Cuando uno lo ve así, es súper complicado. Se complejiza todo, porque ¿cuáles son los límites? Y la pregunta es, ¿tenemos la información para poder hacer gestión entendiendo a la ciudad como un entramado de relaciones? Ahí también eso es súper discutible. ¿Cómo se define medio ambiente? A mí me gusta esta definición de la ONU del 2020 que dice que el medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. Es súper interesante esta definición de la ONU porque plantea que el medio ambiente o esto, aquello que uno quiere ver, esta naturaleza, es socioecológica per se, como el medio ambiente y la naturaleza son constructos que hemos dado como especie para comprender el mundo, que lo determinamos y lo gestionamos. O sea, como designar que esto es biodiversidad urbana es una designación que surge desde nuestra especie, en esta necesidad también de gestionar, de comprender, de entender cómo habitar y cómo seguir habitando. Pero entonces cuando releva que la gestión de la naturaleza es una acción humana, es una acción antrópica, pero que también visibiliza que hay que interactuar, que debe ser planteada en una interacción no desde el ser humano hacia la naturaleza, sino en una relación de interacción permanente entre estos elementos naturales, pero también lo artificial. Y ahí surge la ciudad, ahí surge como la ruralidad también, como todo esto que construye el ser humano también es parte de lo ambiental. Y cómo esto también interactúa con estos elementos naturales y se van configurando dinámicas sobre las que tengo que hacer gestión. Y cómo de una otra manera esto también es en un momento
y en un lugar determinado. Porque entender, por ejemplo, si lo llevamos a la ciudad, entender estas ciudades no es lo mismo entender Valparaíso que mirar Viña, Santiago que Antofagasta, Iquique que Arica. ¿Por qué? Porque tienen valores sociales y culturales distintos también. Y no es lo mismo hacer gestión de la biodiversidad o entender a la ciudad como un ecosistema mirando a Santiago en 1980 que en el 1960 y hoy día en el 2024. ¿Por qué? Porque hay contextos distintos. Cuando uno ve estas imágenes de Santiago, estas fotos patrimoniales de cómo era Santiago, de estos cerros de Santiago, el cerro donde está el Parque Metropolitano, se me olvida el nombre de ese cerro. Edith, ¿me podía ayudar? Tú que eres experta en patrimonio histórico metropolitano. ¿Cómo se llama el cerro? Me dejaste en jaque. Deja buscarlo. El cerro el Santa Lucía, ¿no? Santa Lucía, el que está en el Parque Met, creo. Ahí donde está el zoológico. Ah, el San Bueno, Cristóbal. El San Cristóbal. Ya, esto va a quedar grabado, pero reconocí que se me confunden los nombres de los cerros. Cuando uno ve la historia, esos cerros fue una planificación para lograr que tuviera toda esa vegetación actual. Y la mantención de eso ha sido toda una planificación de regar, de distintas formas para mantenerlo. Porque ese cerro, cuando uno ve las fotos, era como ver un cerro camino hacia Valparaíso. No era una vegetación tan alta, no era un bosque tupido, no tenía como estas zonas microclimáticas que cuando uno sube de repente y uno siente que está entrando en zonas de mucho árbol. Entonces, es interesante también ver que cuando uno ve la biodiversidad, también la biodiversidad y sus interacciones con nuestra especie y con nuestras formas de levantar estas ciudades son distintas dependiendo del momento y del lugar. Entonces es importante, y por supuesto también de la escala. Bueno, entonces miramos estas ciudades y cómo las miramos, cómo las reconocemos. Bueno, está esta mirada como del espacio geográfico que a mí me gusta mucho, que es como mirar que cada lugar tiene componentes sociales, culturales, componentes naturales, que ahí surge lo biótico y lo abiótico, pero claro, cuando uno mira, ¿somos biodiversidad urbana los habitantes de una ciudad? Bueno, seríamos parte de este elemento biótico, pero claro, mirándolo del espacio geográfico, nuestra especie es tremendamente compleja y somos aquellos que gestionamos estas dinámicas. Entonces, es ahí la relevancia de mirar como los distintos componentes que surgen desde nuestra especie, que tiene que ver con los componentes sociales y culturales, político-administrativos y por supuesto los componentes económicos. Y cómo se van relacionando y cómo también van demarcando estas dinámicas. Y cómo también van cambiando a nivel histórico. Bueno, esto es una forma que nosotros tenemos desde el Centro de Gestión de mirar los territorios, de mirar de mirar los lugares donde vamos a reconocer, a identificar, a indagar sobre naturaleza como territorio, sea un área protegida, sea una ciudad, sea una localidad urbana, que es reconocer a todo espacio que tiene una interacción con los seres humanos como un territorio, en donde en estos espacios van a haber actores humanos que son de tipología o pertenecen a tipologías del Estado, privado, ciudadanía. Va a haber un marco normativo que los va a circunscribir y va a permitir su gestión, cómo
cómo se marca o se demarca también las interacciones, los límites de interacción, y por supuesto estos espacios también van a estar circunscritos en contexto, y en contexto que va a tener una condición como ambiental, y ahí uno releva en lo ambiental, se releva todo esto biótico y abiótico que es lo más que humano, lo no humano que hoy día se habla. Entonces, uno busca los contextos económicos, socioculturales, los políticos, los históricos, y se empieza a mirar, esto como un sistema, como un entramado socioecológico, pero que de una otra manera también tiene una condición dinámica de escala, de cómo se van relacionando, y esta mirada te permite de repente comprender, indagar, construir de repente o visibilizar actores que van a poder hacer gestión de la biodiversidad urbana. Saberes, o sea, cómo hago gestión de la biodiversidad urbana de Iquique. ¿Cuál es la biodiversidad urbana de Iquique? ¿Qué saberes hay? Están todos los saberes técnicos. ¿Aplicamos ciencia ciudadana? ¿Qué sabe la ciudadanía? ¿Cuáles son los problemas? ¿Hace cuánto llegó el gorrión a Iquique? ¿Es un problema el gorrión? ¿Dónde es un problema el gorrión? ¿Es el plátano oriental un problema o no? Estoy hipotetizando. Entonces, cuando uno, el mirar y el reconocer a la ciudad en este caso como territorios socioecológicos que están, que están llenos de vida, pero también de interacciones ecológicas y socioecológicas, te va a permitir de una otra manera visibilizar a la ciudad y a los habitantes de la ciudad para poder como tirar las cartas en la mesa para poder construir gestión. ¿Cómo se construye lo sostenible si muchas veces no sé cuáles son los habitantes de ahí? En terreno. Y no sé cómo esos otros habitantes han ido variando, cómo han ido cambiando, cómo ese paisaje también ha ido cambiando y transformándose. Todo lo que hemos hecho ha sido sostenible. ¿Cuál es el impacto de construir, de sacar los árboles? Cómo ese impacto también no es solo en nuestro bienestar, sino como también en las dinámicas de paisajes. ¿Por qué? Porque la biodiversidad, de una otra manera, mantiene la dinámica como ecológica, mantiene las dinámicas de un sistema en donde está instalada la ciudad. La ciudad no está en el aire, está instalada en un espacio geográfico y necesita sostenerse. Y es ahí donde las interacciones socioecológicas y las interacciones ecológicas que se dan entre los actores más que humanos o no humanos y los humanos permiten que se mantenga la funcionalidad del ecosistema, por tanto, de la ciudad. Y cuando uno está en la ciudad, muchas veces las planificaciones si uno va aquí a comunas como La Pintana o del sector sur de Santiago, uno ve que son comunas que no tienen incorporado mucho históricamente corredores de árboles, o fueron como arrasados muchos árboles, o plazas que no tienen incorporados muchos árboles. Entonces, ¿cómo ocupa un niño esa plaza en verano que hoy día hacen 30 grados? ¿Cuál es el rol que cumple la biodiversidad? En este caso, sobre todo la vegetación. Pero también para mantener los árboles se necesitan polinizadores, y ahí empieza como toda una lógica de cómo se sostiene un ecosistema. Entonces, ¿cómo sostenemos las ciudades? Pensar
a la ciudad como una biodiversidad urbana te va a permitir entender que la ciudad necesita sostenerse en el tiempo. Y los seres humanos no lo vamos a hacer solos, sino que necesitamos de estas dinámicas de coexistencia y de cohabitar. Bueno, hasta el minuto, no sé qué hora es. Son las 5. ¿Viste? Yo sabía que no iba a terminar. ¿Hasta ahora alguna pregunta? No, todavía no, así que ahí para que avance. Bueno, entonces, ¿con quién cohabitamos? Bueno, este era venía un ejercicio de, de a quién vemos. Bueno, acá está un video de cómo, de todas estas situaciones que se dieron en pandemia, a propósito de también cómo afecta nuestra presencia, y bueno, cómo empezó a bajar la fauna, los pumas, los zorros que andaban sobre todo en los cóndores que andaban en el pie de monte de algunas zonas. ¿Se escucha, no? Sí, sí se escucha. ¿Sí? Bueno, yo creo que para ir cerrando también es como, bueno, ha sido bien como, no sé si conversado, pero bien reflexiva un poco esta intención de visibilizar a la ciudad. Pero bueno, ¿cuánto vemos también de estos otros habitantes? Sobre todo los que vivimos en ciudad. Como, ¿cuánto nos damos el tiempo de escuchar las aves, de escuchar los insectos, de darnos el tiempo de ver qué árboles hay? Entonces, uno de los ejercicios que más bonito es cómo están las aves presentes. Las aves son una de los que más, de los seres vivos que más se expresan, o de la fauna que más relación tiene con el ser humano, porque son súper carismáticos. Entonces, reconocen este sonido, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Quién No, podría ser? parece que está difícil. A ver, Claudia dice que sí, pero a ver si puede poner en el chat quién es. Zorzal, dicen. El zorzal, por la forma, zorsalito. A los madrugadores, este es el pájaro que se le dice el pájaro alarma. Es una de las aves que, bueno, hasta hace algunos años, ahora hay algunas tensiones de que se decía que este era el primer pájaro que cantaba en la mañana. Y este es un cohabitante, se luce en las zonas de las plazas ahí que se ven caminando. Y tiene esta característica que pone el cara de loco, así como gira su cabeza, así como cuando encontró que hay un gusanito o algo para comer, y lo pesca. Cada vez que como va corriendo, escarba y ve algo que ya va a ser alimento, pone la cara de loco, así como gira el cuello eh, y puede comer. Este, oh, espérame, oh, se me olvidó el vector acá. ¿Lo reconocen o no? Ah, no, pero este era el mismo. Zorzal. Estoy puro blufeando. Ahora sí. Este. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí se escucha. ¿Este lo han escuchado, no? Chincol. El chincolito. Sí, Chincol dicen me dicen aquí en la oficina y viene el chat. El tío Efectivamente, Agustín, según mi abuela, dice Paulina Gutiérrez. ¿dónde está mi tío Agustín, po? El chincolito. El chincolito o el pájaro punk, que se le dice, tiene ahí diferencias con su amigo gorrión, que también de repente se les confunde, sobre todo como eh, cuando a las hembras, o el tijeral, que es como muy parecido al gorrión, que también se ve en algunas ciudades, que tiene la colita mucho más larga y como tijera. El chincolito a mí es un pajarito que a mí siempre me sorprende porque
este está como descrito a cierta zona, a una altura, pero yo he subido a 3.500 metros y te juro que no hay nada, y siento un... Y digo, ¿qué hace este chincolito acá? El chincolito, bueno, como ave, este se reconoce, ¿no? Tenka dicen en el chat. O Loika. Ah. Hay un voto para Tenka y un voto para Loika. La tenca Tenka. es característica de... Es interesante porque usualmente esta ave está, bueno, es parte como de la biodiversidad, sobre todo de zonas más como eh, de bosque abierto, como, pero después empezó a migrar a zonas más como de paisajes más rurales, como de vida, donde tenía, y hoy día ya se les ve en las ciudades. Yo yo vivo en la Florida y tengo acá vecinas tencas que andan ahí gritando, eh, preciosas. Qué interesante, dato curioso, la Tenca el 2021 ganó el premio latinoamericano al pájaro imitador, que se llama, porque el pájaro mimo, pues imita los sonidos de otra ave para confundirte, y como parte de su característica de territorialidad. Entonces muchas veces uno cuando escucha, como que a veces hay que buscar, sobre todo dependiendo la hora, para ver si no es una tenca que nos está tratando de, de, ahí de confundir. Otra ave, bueno, ahí está la tenca, ella se caracteriza por ser ahí bien, por su ceja blanca. Algunos reptiles en las ciudades, bueno, como, ¿qué sería esto? No tengo el sonido, eso sí, pero podrían, podrían diferenciar si es como una lagartija, un lagarto, Lagartija me dicen en el chat. una lagartija. Ujú. Bueno, sí, en la ciudad, nosotros, esta yo creo que es emblemática, sobre todo cuando uno está regando o en las zonas si pueden regar en jardín, salen así sobre todas las murallas, o uno las ve en las plazas de repente posicionadas en las horas de sol, ahí tomando sol. Usualmente en zona urbana va a depender mucho de los lagartos, y las lagartijas son súper dependientes de la zona, entonces esta es una de las, yo creo que de las más comunes en las ciudades, en gran parte de Chile, eh, pero tenemos otras que son características como de otras zonas. Y bueno, acá tenemos eh, a, cuatro, en estas son cuatro especies distintas, pero claro, estas fueron tomadas en zonas que eran consideradas como administrativamente como ciudades. Bueno, y aquí un video, un video de mi jardín, que ahí está en el cardenal. Se ve, ¿no? La logran ahí está Sí, diferenciar sí se que, ve. hay está, cuesta verla, se mimetizan harto, pero están ahí, y cuántas veces pasamos y de repente no nos damos cuenta. También habitamos ¿cómo se llama? Con micromamíferos, roedores, muchas veces, y algunos son nativos y otros son invasores, u otros son bien llamados plaga también. Este lo pueden reconocer, ¿o no? Este es como muy propio de la zona
de la zona central de Chile, y en algunas ciudades se ve. ¿No? Es la campaña que siempre nos hacen el ratón de cola larga, que se habla de que muchas veces no vaya a acampar, pero cada vez el ratón de cola larga, sobre todo en lugares como cuando hay condiciones urbanos-rurales, como que está también. O en ciudades como quizás que no son tan grandes como del sur, se da mucho el ratón de cola larga. Ahí están en una foto. ¿Este lo conocen? Este es nativo. El querido Deu. Es interesante porque esto pasa que con muchas veces se da una tensión entre estos ratones que son los ratones como plaga, la laucha, la rata de tejado, el guarén, que son ratones que son muy de ciudad, pero a propósito de lo que hablábamos al principio, como que hay cuáles son los límites de estas especies, se mueven de repente en ciertas zonas que son urbanos-rurales o que están en los límites, y las especies nativas también se mueven hacia lo urbano. Entonces, muchas veces uno pone mecanismos de control para erradicar los roedores y caen nativos. Entonces ahí es la complejidad de también de conocer. Bueno, aquí solamente como para ponerle un videito de un Dewa ahí andando. Bueno, coexistencia, hay una coexistencia con mucha ave en las ciudades, va a depender, como les decía, de la zona. Pero ¿por qué? Y como para ir cerrando ya, a propósito, son las 5:03, ¿por qué es importante ver? No solo como por factor de tiempo, también hay insectos muchas veces y a veces son los que más uno interactúa porque te molestan, como la araña, el zancudo, la avispa. Sobre todo ahora empieza la temporada de verano y andan los abejorros nativos invasores, que uno sale arrancando a lo mismo el color del abejorro, pero te asustan. La hormiga empiezan a aparecer y se generan estas interacciones en las ciudades como de muchas tensiones, como que, pero ¿por qué como le hace sentido visibilizar a estas especies como desde este punto de vista de cohabitar? ¿O las seguimos viendo como estando? ¿Es importante verla o no? ¿Con qué sensación se quedan? Le- ¿Ah? ¿Cómo? No, qué importante. Iba a aprovechar de intervenir. Es súper relevante porque, como dices tú, a veces, y dando también como a la charla, nos cuestionamos poco y hasta conceptos tan simples como qué es naturaleza y diversidad nos juega un poquito, como que nos mueve así. Lo sé bien el concepto, lo manejo, he visto estas especies y las veo, pero es naturaleza o no. Así que sí, yo creo que es súper, súper relevante cuestionarse, mirar, escuchar, observar y estar presente. Es importante mirar o reconocer hasta otras especies y sobre todo en la ciudad porque te permite reconectarte. Cuando está el profesor Rossi, que es un filósofo chileno que trabaja el concepto biocultural y la ética biocultural,
que habla que el concepto de cohabitante significa compartir la tierra, el habitar con otro, el habitar con otro. ¿Y por qué es importante reconocer en las ciudades el habitar con el otro? Porque vivimos muchas veces súper desconectados, nosotros no solo desconectados de la naturaleza, sino desconectados en esta inercia y en estos ritmos que tiene la ciudad, y el conectar y visibilizar a estos como no humanos, también tiene que empieza a abrir todo un espacio de reconocer cómo nosotros nos vamos constituyendo. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa, si jugáramos a hacer una trivia, y por eso me gustan las aves, porque las aves se ven hartos, como ¿cuál es el ave del escudo nacional? Todos sabemos cuál es el ave. Y el mamífero, ¿no? ¿Sí? Asumo ¿Qué dice? que sí, que sabemos más que un niño quinto básico. El chat ahí dice como el cóndor y el Y huemul. el huemul, sí. Claro, por ahí decía como cuál es el canto que dice tío Agustín, por ahí lo dijeron antes, el chincolito. ¿Cuál es el ave que reconocía como la alarma? Salió el zorzal. ¿Cuál es el ave cuál es la región que debe su nombre a un ave? A una ave nativa. Bio dicen en el chat. Eh, Creo que no. Arica y Parinacota. Ah, Parinacota significa Flamenco. sí, lugar de flamenco. Sí, lugar de flamenco. Que significa las parinas, significan flamenco. Entonces, es interesante cómo también esto que recién hablábamos, que era como el medio ambiente, también tiene esto sociocultural. Bueno, nosotros como especie, cuando llegamos a un lugar, empezamos a ocuparlo, nos empezamos a apropiar, lo empezamos a organizar, surge de una relación con la naturaleza. Y nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras relaciones están permeadas por la relación con la naturaleza. Están permeadas por esta, y de hecho mucha de la identidad de nosotros, de aquello que sentimos como nuestro lugar, nuestro territorio, en donde nos sentimos parte de, tiene que ver con la relación con estos otros habitantes. Entonces, cuando uno habla de bienestar, de quiero reconectar conmigo, también indirectamente te invita a reconectar con los otros y con el entorno. O muchas veces el reconectar con el entorno te permite empezar a entender tu relación o las relaciones sociales y por sobre todo también tiene un impacto como en la relación con uno mismo. El replantearnos nuestro lugar en el mundo, nuestro habitar en una ciudad, visibilizando que somos parte de un entramado relacional, nos permite mirar también, mirarnos. Entonces, desde ahí también toda esta corriente de poner a la naturaleza como un espacio de bienestar también, y no solo como salud física, salud mental, sino también como un espacio que te va a generar un habitar tranquilo. La naturaleza nos ofrece muchos servicios como para subsistir no solo a nuestra especie, controla temperatura, controla, filtra todo el tema del material particulado, controla todo el tema de cuestiones atmosféricas, trae más biodiversidad, genera una serie de servicios ecosistémicos y contribuciones hacia nuestra especie y también hacia nuestra salud física, salud natural, salud mental y también salud espiritual. Nos permite reconectarnos como parte de un todo,
que también es interesante y nos permite también articularnos como sociedad y repensarnos también. Entonces esta lógica como de somos biodiversidad urbana, no, a mi juicio es interesante pensarnos como parte de la biodiversidad urbana y cómo nos gestionamos desde estos procesos de gobernanza que se vienen con toda la nueva normativa. La naturaleza urbana está en nuestro día a día, nos acompaña, muchas veces porque uno se da cuenta que llegó la primavera, porque los árboles florecen. La pregunta es cuán conscientes somos de estos otros habitantes y cuán conscientes somos en el día a día, porque eso nos permite también entender que va cambiando y nuestras rutinas se marcan en la relación con esto, y cuando de repente se va perdiendo, se va amenazando o se va como afectando y va cambiando los ritmos, uno dice como, algo está pasando. Entonces, esa conciencia de estar y de cohabitar con otro de nuestra especie, otro ser vivo o con el ecosistema, te va a permitir de una u otra manera tener una conciencia que pueden ser alarmas para hacer gestión mucho antes. Bueno, para cerrar, un par de proyectos que trabajamos, que Detectives de la Naturaleza, que es un proyecto que lideró la Loreto Bonchoyer, que es como ir a explorar en familia la naturaleza urbana. Este es un librito que, bueno, acá tienen el código QR, que se puede descargar el librito y tiene ejercicios para ir en familia a mirar no solo a las plazas, sino que en todos los lugares. Como empecemos a mirar en la Plaza de Armas, ¿cuál es la biodiversidad de la Plaza de Armas, aparte de la paloma? ¿Cuáles son los invertebrados? ¿Cuáles son los árboles que pueden haber, las personas? ¿Cuál es el clima? ¿Cuáles son los edificios? ¿Cómo juega la luz y la radiación en la Plaza de Armas? O sea, cómo se construye estos microecosistemas que se van dando. Naturart, un proyecto que trabajamos en la comuna de San Ramón, ahí en periodo pandemia, transición hacia la presencialidad, y era proponer a los arte y naturaleza para el bienestar, y fue un proceso súper bonito que trabajamos con adultos mayores y niños que de una u otra manera vamos tejiendo la reconexión de las personas con esa naturaleza que hay en una ciudad y en una comuna que no se caracteriza por tener muchas áreas verdes, pero el reconectarlas con su comuna, con la naturaleza y con las transformaciones que tiene, les permitió a la gente como reconectar hacer comunidad y también como generar bienestar a propósito de toda la afectación de la pandemia, sobre todo en los adultos mayores, como proyecto Biodiversidad Inclusiva. Este es un proyecto que se trabaja acá en la región metropolitana, de cómo también abrimos la ciudad, las áreas naturales que hay en las ciudades, y democratizamos a todos los públicos, como la naturaleza mediterránea, cómo dialoga y cómo dialoga con esas naturalezas que traen los migrantes, que perciben las personas con diversidad funcional, los adultos mayores que tienen otras formas también de relacionarse con la naturaleza. O sea, cómo hacemos gestión también con este diálogo y estos consensos también de cuál es la biodiversidad, como nos pasaba como con migrantes de Venezuela, Colombia, que nos decían que para ellos era loco el paisaje de la zona central y del norte. Era súper loca porque para ellos biodiversidad era un guacamayo, eran árboles verdes, palmera alta,
la temperatura era muy alta, con alta humedad, no estaban acostumbrados al frío, entonces todo eso tiene que ver con una ciudad como sistema e interacciones de biodiversidad. Y finalmente el Buscaves, que es un proyecto que tenemos en el centro, que es como nos ayuda a identificar las aves nativas de Chile y que también trabaja con esta ave urbana. Es una aplicación que te permite, ¿cómo se llama?, identificar súper simple a la ave y también va trabajando con esta cultura, como la ave también no es solo un cohabitante pasivo, sino que la biodiversidad urbana es altamente activa y nosotros no nos damos cuenta de cuánto en nosotros tiene. Si no, pensemos en hagamos memorias y pensemos en nuestras mamás jardineando, en nuestras mamás como con flores, con las mascotas, con, no sé, salir a ver, ir al cerro, cosas tan cotidianas que son parte de nuestra historia, que tienen que ver con la naturaleza y como de una otra manera también van marcando nuestras trayectorias de vida. Entonces, muchas veces cuando la visibilizamos, nos reconectamos y esa reconexión nos lleva a entender que somos parte de algo y que la ciudad también ese es parte de eso y hoy día son elementos centrales como para construir mejores habitares hacia el futuro, para todos aquellos quienes la habitamos, los humanos y los más que humanos. Eso, perdón lo extenso, no sé, No hay eh, problema, Connie. Eh, no sé, no sé si hay preguntas, había, comentarios. sí, había un comentario que daban las gracias, que la encontraron muy interesante, que fue participativa y reflexiva, así que ahí daban las gracias en el chat. Y claro, agradecerte porque creo que estas charlas siempre tienen una dinámica distinta de conocer, de cuestionarse, de ver más allá, de quedar con harta reflexión a lo mejor al salir de la oficina y estar mirando qué hay alrededor. Así que te queremos dar las gracias por tu participación, tus palabras, pedirte si nos puedes mandar la PPT ahí después para poder subirla, sobre todo con los últimos proyectos para que los puedan ver los colegas y agradecerte más de la participación. Sí, sí, no sé si alguien tiene algún comentario, alguien quiere. Es eso, yo creo que hay mucha información sobre la biodiversidad, pero creo que también es interesante detenernos a conversar esto, a reflexionar sobre conceptos, sobre trabajar con la biodiversidad o hacer gestión de la naturaleza, no es solo hacer gestión de un otro como no humano, sino que también tiene que ver con los afectos, tiene que ver con las emociones, ¿por qué nos cuesta tanto hacer gestión con la cotorra argentina? Porque la gente la encuentra linda. No hay un pájaro más lindo en Santiago, entonces, ¿cómo hacemos gestión? ¿Cómo trabajar con las identidades, con la relación que tienen las personas que tenemos con la naturaleza? Es súper importante para hacer gestión que podamos hacer política pública, sobre todo con las proyecciones que se vienen. Hay un libro que es muy bonito, que a mi juicio yo creo que es súper, que es Naturaleza en Sociedad, que es de la profesora Claudia Cerda con Eduardo Silva y el profe Cristóbal Briceño, que habla de esto, que habla de la naturaleza en sociedad y cómo planteamos también esta gestión de la biodiversidad, de la naturaleza, con nosotros dentro, pero con nosotros dentro, con afectos, con memorias, con trayectoria y con empatía y con respeto, yo creo. Eso es súper, y legitimando las particularidades de nuestro territorio, que eso es súper importante como para construir bienestar humano y bienestar de los territorios también. Eso, no sé, No, ahí en el chat te tú sabes estaban que yo hablo agradeciendo. mucho.
Sí, lo notamos, no te preocupes. Pero es un tema interesante y un tema que también invita mucho, como decíamos anteriormente, a reflexionar y entonces por eso que se da un poco para largo pero es una jornada que se necesitaba. Yo creo que vamos a quedar con harto saber, con alto interés, así que te damos las gracias. Esperamos que el próximo año igual esté ahí en el ciclo y vamos a seguir invitándote o si tú tienes algo que mostrar también aquí estamos abiertos para poder invitar a los colegas y presentar algún proyecto, lo que necesites. Así que muchas gracias, Constanza, por su tiempo. También a los que se quedaron hasta el final. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero era por el interés y porque el tema igual daba para eso. Así que muchas gracias y espero tengan una excelente tarde ya finalizando su jornada laboral. Así que muchas gracias. Nos Muchas estamos viendo. gracias, Chao, que estén chao, que súper estén muy bien. bien. Así que ahí está. Ahí te dejaron todo el agradecimiento en el chat.